Seguimos con Tamara Tarasiuk-Bronner y Pablo Stefanoni comentando el doloroso momento y con mucha incertidumbre sobre lo que puede ocurrir, aunque uno desearía que esto se arreglara o por lo menos se pusiera en cierto orden lo antes posible, lo que está pasando en Venezuela. Nosotros tenemos acá venezolanos exiliados o que han venido no por una cuestión de persecución política, sino por una cuestión de desenvolvimiento personal. En general es gente que ha podido viajar en avión, es decir, tiene un cierto acceso a cierto flujo de dinero. Pero hay muchos que atraviesan a Colombia, a Brasil, a Panamá, y que llegan caminando o en camiones o en lo que sea, ¿no? ¿Cómo vos, Tamara, sobre todo que te ocupás de ese tema, cómo está esa situación en general? El flujo migratorio que hay desde Venezuela hacia afuera no tiene precedentes. Naciones Unidas estableció que hay registrados 3 millones de venezolanos. Eso es solo una parte de los venezolanos que salieron. Solo para darles una idea, por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela hay 7 puntos migratorios oficiales donde se registra los cruces, y hay 270 trochas por donde pueden pasar los venezolanos hacia Colombia. Y lo que nosotros vimos en la frontera, tanto de Colombia como de Brasil, es que ha habido un cambio. ¿En qué sentido? En quienes están cruzando las fronteras. Hay cada vez más gente que sale por necesidades vinculadas con la crisis humanitaria. En Colombia hay... Que sale buscando alimentación. Salen buscando alimentación medicina. Y comida. De hecho, en Colombia, cuando uno cruza el puente desde Venezuela hasta Colombia, hay un comedor administrado por la iglesia que les da de comer a más de 2.500 venezolanos todos los días, que cruzan a comer y vuelven. Hay un flujo pendular de gente que cruza a vacunarse. Hay un puesto de vacunación al lado del puente Simón Bolívar, donde vienen las familias a vacunar a los chicos y regresan. Y hay 2 aspectos de esta migración que te dan una idea de la desesperación con la cual huye la gente. En Colombia son los caminantes. Hay gente que cruza a pie. El gobierno de Colombia tiene registrado 1.000 personas que todos los días salen caminando a pie desde la frontera hacia otras ciudades en Colombia e incluso hasta Ecuador o Perú por días caminando. Y del lado brasilero lo que se ha dado es una respuesta de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, que no tiene precedentes en la región, estableciendo... ACNUR ha establecido 13 albergues para refugiados en el norte de Brasil para más de 5.500 venezolanos. Que la diferencia ahí es que cruzan a Brasil y llegan al estado de Roraima, que es un estado apartado del resto de Brasil y de la región, entonces muy pocos pueden salir de ahí, terminan además, y quedan varados en este lugar, en estos campos de refugiados que tienen imágenes que nosotros no estamos acostumbrados a ver en la región y que son imágenes de las carpas blancas de ACNUR que vemos en otras partes del mundo. Y una cosa que me parece importante agregar es que cuando uno habla con esta gente, te dice que salen porque no han conseguido medicinas, no han conseguido comida, pero no es solo una cuestión anecdótica. La crisis humanitaria es real. Nosotros hace poco publicamos datos que muestran, por ejemplo, que el sarampión, que es una enfermedad que había estado erradicada en Venezuela durante una década, con un solo caso registrado en el año 2012, desde mediados del 2017 hay casi 9.000 casos de sarampión en Venezuela, y esto es un problema de salud pública que también cruza las fronteras junto con los venezolanos que salen. Claro. En el gran tablero de la política internacional, ¿qué se está y cómo se está jugando en Venezuela? Digo, China, Rusia... Bueno, Estados primero hay Unidos. como un interés particular, a veces también se reclama con razón, a veces como excusa y a veces con razón, que como los intereses no son sobre los derechos humanos no son generales y no se aplican para todos los países, eso ya lo sabemos, pero es verdad que Venezuela generó muchísimo interés y además se volvió un tema geopolítico, claramente, digamos. Incluso si uno mira a los países cercanos a Rusia, peleados con Rusia, reconocieron rápidamente a Guaidó. O sea, yo creo que China es una mezcla de apoyo, pero pragmático, porque China no es ideológico.
y hay que ver hasta dónde. Ahora suspendieron algún contrato con PDVSA, en Rusia un poco más, y un poco más ideológico, un poco más firme quizás que China, y Estados Unidos, que está jugando. Es interesante ver el caso de Estados Unidos, porque da la impresión de que más que Donald Trump parecen haber vuelto con el tema venezolano algunos de los viejos halcones de la era Bush, y incluso figuras. Claramente el encargado hoy, Abrams, para Venezuela, trabajó con Reagan y Bush. John Bolton, este asesor, apareció o el senador Rubio. Están como más vinculados a esos sectores que siempre estuvieron pendientes de Cuba y de la cuestión latinoamericana, pero por ese lado. Entonces ahí hay esa vuelta y una intervención muy abierta, a diferencia de otras veces que uno puede decir, bueno, Estados Unidos está operando. Bueno, ahora el gobierno dice, lo dijo esta semana, Bolton, que Maduro se vaya a una playa, etcétera. Eso tiene sus efectos también, ¿no? Para pensar eso, porque obviamente da a Maduro un argumento antiimperialista que quizá no sea suficiente, pero le ayuda. Y por otro lado, Europa, que vino jugando, me parece, de manera un poco más, no sé si decir equilibrada, más cuidadosa, porque además tiene Europa, para actuar como Europa necesita un consenso además entre los países, y ahora por ejemplo, hubo declaraciones de Italia que dijo que no iba a reconocer a Guaidó, que eso llamó la atención, porque a su vez Italia es parte de un cierto eje de estas nuevas derechas con Brasil, que es muy partidario de reconocer a Guaidó, pero bueno, está Europa, y después aparecen como dos países, que México y Uruguay, que intentan como jugar, promover de nuevo el diálogo. Ahí hay una discusión de cómo hacerlo, si es posible hoy un diálogo. Yo creo que de todos modos el diálogo va a ser posible si el empantanamiento se mantiene, o sea, si ninguno se puede imponer al otro, una idea de diálogo puede volver. Decís, digo, si Guaidó no puede asumir la presidencia de verdad y Maduro no puede quitarle, no se va todo el poder que tiene hoy, por lo menos simbólico e internacional, a Guaidó, en algún momento esos empates catastróficos se tienen que obligar a sentarse a alguna mesa. No sé en qué condiciones y cómo se procesará eso, pero es la apuesta, por lo menos de México, que es el único país que hizo un cambio un giro ideológico ahora, con Andrés Manuel López Obrador, y Uruguay, que quedó en una posición como de izquierda moderada, sin sostener a Maduro, pero sin reconocer a Guaidó. Hay que ver si es viable. Muchos creen que es una salida utópica, pero bueno, es otra que está sobre la mesa, y cada una será utópica o no de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación, porque reconocer a Guaidó hoy puede ser muy audaz, pero si Guaidó en unos meses no logra nada, si lo logra va a ser confirmado por la práctica, es decir, esa era la línea, pero si no lo logra, alguno va a decir, uy, qué gran error, y la oposición venezolana cometió muchos en estos tiempos. Yo creo que el punto también para rescatar acá es, haciendo un poquito de historia reciente en Venezuela, la palabra diálogo en Venezuela es casi una mala palabra hoy, porque el intento que hubo de diálogo mediado por el Vaticano hace un par de años, y que incluso Zapatero exacto, no sirvió de nada, porque partió de una base equivocada, que era que estaban sentando a la mesa a conversar a dos partes iguales, y esa no es la situación en Venezuela. O sea, hay un gobierno que se está aferrando al poder con represión, que la estamos viendo en las calles ahora, pero es parte de un patrón que se viene dando desde el 2014, de detenciones arbitrarias, tortura contra detenidos, prácticas que no veíamos en la región hace muchísimo tiempo, como procesamientos de civiles en tribunales militares. A ese punto llega el gobierno para aferrarse al poder. Uno no puede pretender que ese gobierno se siente a conversar como si fuera un igual ante una oposición que está diezmada. Podría pretenderlo, pero es absurdo. Pero se trata más bien de una negociación, no de una conversación, y que tiene que partir de un diagnóstico adecuado de qué es lo que está pasando y quién es responsable y cómo se van a resolver las cosas. También es verdad que la oposición fue dividida ese diálogo. ¿No? Digo, si uno miraba las redes sociales, apenas alguien pro diálogo ponía, era acusado de traidor, todo, y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, yo creo que el diálogo puede funcionar o no de acuerdo al contexto, más que a cuestiones morales de quienes negocian, porque finalmente también los diálogos se hacen entre, justamente, digo, diálogo, es verdad, puede llamarse negociación o otra figura, que digo, es quizás una salida. Hasta ahora la oposición, si uno mira los 20 años, jugó a distintas cartas, por la vía democrática, por la vía del golpe efectivo,
no creo que sea el caso hoy de llamar golpe a esto, pero sí hubo un golpe en Venezuela y la oposición le costó mucho quitarse ese estigma. Hasta recién ahora, creo, con las renovaciones que fueron habiendo, se fue quitando, pero el golpe del 2002 lo pagó caro la oposición, porque ese sí fue un golpe tradicional, ¿no? Con militares que sacaron ahí y pusieron a otro. Creo que hoy es otro contexto, la oposición logró ampliarse, renovarse en alguna medida, pero si se empantana de nuevo, yo creo que no va a quedar otra que pensar algún tipo de negociación política con un Maduro que hoy quizás es más seguro, es más débil que en la negociación que menciona Tamara, y que bueno, y veremos, ¿no? Sí, y un con poco una por cancha eso, no tan inclinada. ¿no? Y un poco por eso también una de las cosas que está sobre la mesa ahora es una ley de amnistía. Claro. Se está Eso discutiendo. te quería preguntar a los dos, ¿no? ¿Se abrió alguna grieta entre los militares a partir de este ofrecimiento de Guaidó de amnistía? Más allá del encargado yo creo que militar. la grieta estaba de antes de la propuesta de ley de amnistía, y sobre todo entre quienes están en los niveles más bajos de las Fuerzas Armadas y quienes están en la cúpula, que son los que tienen acceso al dinero, al poder y a la corrupción. Nosotros publicamos hace pocos días un informe sobre torturas y detenciones arbitrarias de militares implicados en casos de conspiración. Hecha a militares. Tortura contra militares y casos donde cuando no encontraban a los sospechosos se llevaban a sus familiares, a una pareja, una madre, un hijo, lo detenían y los torturaban para tratar de encontrar el paradero de las personas que estaban buscando. Entonces, los militares son víctimas de los mismos abusos que el resto de la sociedad venezolana. El tema con esta ley de amnistía es que, evidentemente, una amnistía es un instrumento útil para transiciones como la que debería darse en Venezuela, pero hay estándares claros desde el punto de vista del derecho internacional, que hay ciertos delitos que no se pueden someter a amnistía. La propuesta que hoy está sobre la mesa no es tan clara con relación a eso. Guaidó dijo esta semana en un artículo que no se aplica a crímenes contra la humanidad, tampoco se aplica contra crímenes graves de derechos humanos, y no queda muy claro en esa propuesta. Pero en la medida que se incorporen estas precisiones al texto, es un instrumento que puede generar esa discusión y ese quiebre. Sí, desde el punto de vista de la solución, cuando uno lo mira desde los derechos humanos y lo que hoy internacionalmente son premisas, uno no puede menos que pensar cómo se salió en Sudáfrica, cómo se salió en Colombia, sus más y sus menos, que todavía que no se atuvieron estrictamente a las reglas internacionales porque no daba. Porque el problema es cuando en Argentina fue todo providencial, que los militares decidieran invadir las Malvinas fue lo que permitió que se saliera como se salió, y después no pudieran poner condiciones. Pero no pasó en Chile, no pasó en Uruguay, menos en Brasil. Yo creo que en ese sentido los pueblos tienen que encontrar sus salidas. 2 años se pasó Nelson Mandela hablando con de Klerk en secreto hasta que alumbraron la salida. Se habían querido matar mutuamente. Sí, sería interesante saber, eso es muy difícil que lo sepamos en esta mesa, también qué tipo de contactos sí, hay hoy entre el gobierno y la oposición, porque tampoco es imaginable decir, bueno, hay 2 presidentes, uno más, otro menos, pero que están ahí y no hay ningún contacto, bueno, no lo sabemos, eso es muy difícil saberlo, ¿no? Porque tampoco va a ser público. No, es que no deberían, porque sería motivo de más líos, ¿no? Claro, exactamente, y además el que negocia siempre en estos contextos polarización aparece fácilmente como un traidor o como alguien que no... Que ya se dio, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, son las apuestas que están sobre la mesa, y me parece que hoy hay muchas y no son tan halagüeñas en algún sentido, ¿no? Y dentro de estas salidas, el uso de la fuerza por parte de las posibilidades para encauzar esta crisis, el uso de la fuerza por parte de Trump es una posibilidad. Bueno, yo creo que fue le hizo un gran favor a Maduro cuando dijo esa tontería. Cuando se filtró, y lo siguen diciendo, de hecho, cada tanto hay alguna declaración, o se filtró este paper Bolton con el anotador diciendo 5.000 soldados para Colombia. Exacto. Yo creo que da la impresión de que hoy para Estados Unidos no sería un negocio en términos de reputación y de diplomacia y de poder blando en América Latina
porque no es Granada como invadió Reagan o Panamá incluso. Estamos hablando de un país grande y tendría una consecuencia, yo creo, enorme, una intervención militar. Y además en el corto plazo lo que hace es darle, como en un momento mencionaste hoy, darle al gobierno de Maduro todas las armas, la posibilidad de echarle la culpa a otro de lo que está ocurriendo en el país, cuando es responsabilidad exclusiva del gobierno de Venezuela. Entonces no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Ahora hay que ver también que muchos de estos sectores que promovieron el bloqueo a Cuba lo promovieron hace 50 años, se demostró que no funcionaba y lo siguen defendiendo, ¿no? Lo siguen defendiendo. Entonces tampoco es a veces completamente racional. Incluso acá es también un misterio, yo creo, lo que el propio Trump piensa, no opina, no parece ser un tema de los que más le interesan a Trump, ¿no? Lo de Venezuela, sino más a los gente vinculada a América Latina. Daría la impresión de que no habría un consenso en el Departamento de Estado y en el gobierno para una intervención militar, pero bueno, esperemos que no. No, y de hecho un deseo, quizás. De hecho, durante este último tiempo, digamos, estas últimas 2 semanas fueron semanas donde vimos un rol muy activo de Estados Unidos con relación a la crisis venezolana. Pero una cosa que es llamativa es que anteriormente, yo te diría que hace 2 años, cuando nosotros hablábamos de esto sobre Venezuela, era muy difícil lograr que la comunidad internacional se despertara de un largo sueño, cuando las cosas venían pasando en Venezuela y no había una reacción que merecía esa situación. Y cuando comenzó a haber una reacción, hubo una reacción liderada por la región. Y es interesante, por ejemplo, por la región. Es interesante, por ejemplo, que en el Grupo de Lima, que es un grupo de naciones que han sido muy claras con relación a la situación en Venezuela, ofreciendo ayuda humanitaria, criticando la represión y lo que estaba pasando, no está Estados Unidos. Es Canadá con naciones latinoamericanas, que durante mucho tiempo incluyó México como uno de los líderes, que ahora lamentablemente cambió de posición con el nuevo gobierno. Sí, yo creo que igual hay alguien que en mi opinión jugó un rol pésimo, fue Luis Almagro con su posición, ¿no? Porque yo creo que esa posición de meterse en peleas personales, incluso literalmente de Twitter, de insultos cruzados, no ayudó a que la OEA jugara un rol desde antes más, un rol de la diplomacia, y me parece que la diplomacia no se hace así, jugando una carta tan sesgada de un lado. Digo, uno me parece que no era como que no hacía, o no de la diplomacia se espera otra cosa. Sí, a su investidura, y me parece que jugó un rol demasiado jugado. Sí, un poco el estilo Trump, ¿no? De salir a pelear por Twitter, digamos. Y me parece que eso no ayudó a que la región tomara de antes un rol más activo. Lo que logró fue poner sobre la mesa un tema que no estaba sobre la mesa, con una estrategia que uno puede estar de acuerdo o no, pero parecía ser ir 10 pasos adelante, mucho más de lo que se esperaba de una persona que dirige un organismo internacional, porque nunca se había visto una cosa así, para lograr que el resto avanzara 2. Y pero eso la OEA no jugó un rol ahora, o sea, haciendo eso quizás habilitó que otros jueguen, pero no la OEA, ¿no? Porque la región, es cierto, el Grupo de Lima no estaba Estados Unidos ahí, pero el que finalmente cambia el juego es Estados Unidos, no la región. Yo creo que ahí la región podía haber presionado más de antes, de otra manera y de manera más autónoma, porque los propios gobiernos que están en el Grupo de Lima son los menos interesados en UNASUR y en otras instancias regionales que se fueron creando y que eran instancias transversales, digamos, había de todo en UNASUR, y los gobiernos del Grupo de Lima no son los más entusiastas con mantener UNASUR. Y ¿quiénes están en ese grupo, para contarle a los oyentes, en el Grupo de Lima? Bueno, Argentina, Colombia, Brasil, bueno, mencionaba Tamara México, que ahora cambió el gobierno y no está, son los más importantes. Paraguay, Perú. Perú. Sí, Chile. ¿Cómo entienden ustedes, qué interpretan este silencio cuando no apoyo abierto de la izquierda o de buen sector de la izquierda latinoamericana? ¿La intelectualidad, dirigencia política? A mí me parece que es muy difícil hoy, si uno se ciñe a los datos, mantener un apoyo al gobierno de Venezuela. Creo que quien lo hace es porque mira la realidad a través de un lente ideológico y no sobre la base de lo que está ocurriendo realmente. Y yo siempre pregunto a quienes defienden todavía Venezuela, ¿cuándo fue la última vez que visitaron el país?
Sí, hay un dicho que es los datos no matan las creencias. Sí, para la izquierda y para nadie, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que es la izquierda ocurre lo mismo con la derecha, digamos, que aportan ciertas experiencias. Y para la izquierda, efectivamente, el tema de Venezuela siempre fue complicado. Primero porque Chávez fue el que inauguró el ciclo del giro a la izquierda, y entonces había igual yo creo que hay izquierdas, hay muchas izquierdas que critican a Maduro, claro, ¿no? O sea, de hecho cada vez más. Y por otro lado, porque creo que el tema de Estados Unidos siempre es un tema sensible en la región, y a veces sirve por eso sería con razón y otras veces como excusa. Claro. Acá uno podría a veces volver a aplicar lo que Claudia Gil, hablando de las reacciones de nuestro progresismo y Cuba, te dice silencio Cuba, es decir, de Cuba no se puede hablar. Y bueno, se lo sintió muy cerca el gobierno de Venezuela al gobierno cubano, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, y Cuba siempre fue un tema sentimental para la izquierda latinoamericana. Por eso te digo, las creencias. Y por otro lado es cierto que hay reparos a la cuestión de los cambios de régimen desde de Estados Unidos. Creo que por eso sería interesante ver que el rol de Europa también, para ver cómo se equilibra la geopolítica y no queda solo Guaidó sostenido. Si bien hay muchos países, claramente cada país, el peso no es lo mismo, ¿no? Y cómo también va actuando Estados Unidos en este juego, ¿no? A mí lo que me parece interesante resaltar de la situación actual es que lo que hace que sea una oportunidad, uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, es que es la primera vez en mucho tiempo que coincide una enorme presión internacional, no solo de un gobierno de una parte del mundo, sino a nivel global, junto con una gran movilización interna. O sea, estas dos cosas no se han dado de la mano en el último tiempo, porque cuando en el 2017 la gente salió a protestar masivamente, la comunidad internacional no acompañó, ni siquiera acompañó criticando la brutalidad de la respuesta de las fuerzas de seguridad y de los colectivos, que son los grupos armados partidarios del gobierno, contra los manifestantes. Cuando se despertaron fue cuando la gente se dio por vencida después de la creación de la Asamblea Constituyente. Entonces, esta situación actual, donde tenemos estas dos cosas de la mano, es interesante. Bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan ayudado a pensar en Venezuela. Todos desearíamos que se encaminara hacia el mejor lugar, y somos conscientes de lo que les va a costar reconstruir, sea quien sea, una Venezuela muy castigada, muy lastimada en su gente por la propia salida de aquellos que optaron por irse a otros países, y ojalá puedan volver con mejores herramientas para ayudar a la reconstrucción. Bueno, Tamara, Pablo, gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes que nos han estado escuchando con tanta amabilidad. Les digo, hasta el próximo domingo, que lo terminen de pasar muy bien esta tarde, y ya saben, quédense en el dial porque viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena.